Bien, me confirma que se está escuchando para iniciar. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los colegas de la UGEL 04 de Comas, como Lima y provincia. Estamos haciendo la grabación de esta capacitación para el nombramiento docente 2023. Es una grabación asincrónica donde lo pueden visualizar más adelante también y hacer sus consultas respectivas ya cuando tengan el tiempo necesario. Bien, maestros, estamos en un reto, en un desafío para ingresar a nuestras instituciones educativas. Sin embargo, hemos tenido mucho tiempo de contratado, pero queremos también acceder a un nombramiento. Entonces, por la experiencia que tengo como acompañante pedagógico, he visitado a 620 instituciones educativas a nivel de Lima y a nivel de provincia. Y he visto muchas sesiones de aprendizaje, cómo se van ejecutando, se van implementando de parte de los docentes. Y ya la experiencia me da un poco de razón, ¿no? De cómo planificamos y cómo ejecutamos las experiencias de aprendizaje o las sesiones de aprendizaje. Y es bastante sencillo, colegas. Primeramente debemos considerar dos aspectos importantes, no es mucho más que dos de ellos, ¿no? Sabemos que en la planificación hay muchos aspectos, pero vamos a priorizar en esta oportunidad dos de ellas, independientemente seamos de inicial, primaria o secundaria, porque en los tres niveles ejecutamos, planificamos procesos pedagógicos. Es transversal para todos los niveles. Entonces, eso es importante saberlo. Los procesos pedagógicos no cambian de un docente de primaria o de secundaria o de inicial. El otro aspecto, colegas, es considerar las rúbricas de desempeño. El Ministerio de Educación promueve el uso de unas rúbricas donde describe el buen desempeño de un docente, el perfil del docente peruano. Igual, esta rúbrica se aplica tanto para profesores de inicial, primaria y secundaria. No hay diferencia alguna, hay que tenerlo muy bien presente ello, porque a veces la pregunta es, ¿qué me evalúan en primaria? Si estoy asistiendo a una capacitación del capacitador de secundaria, me sirve el de primaria o el de inicial y es lo mismo. Los desempeños es lo mismo. Entonces es necesario decir esos dos aspectos en cuanto a aspectos comunes a las demás áreas, a los demás niveles de aprendizaje. Bueno, vamos a iniciar entonces también considerando ahora otros aspectos importantes del currículum. A la hora de planificar necesitamos este término, desempeños. Debe quedar claro, colegas, ¿qué es el desempeño? ¿Qué será un desempeño? Una actuación, el desenvolvimiento de un ser humano, de una persona, de un estudiante, la puesta en práctica de sus capacidades. ¿Qué entendemos por desempeño? Yo me desempeño de una manera adecuada o inadecuada. El estudiante se desempeña de manera correcta o incorrecta. Mi esposa se desempeña en el trabajo de manera ética o rompe las normas. El ciudadano peruano, cuando hace una manifestación, lo hace de manera pacífica o se desempeña de manera agresiva y violenta. Entonces, ¿qué entendemos por desempeño? Porque eso es el hilo de la madeja para elaborar toda sesión de aprendizaje, para ejecutar toda sesión de aprendizaje, para evaluar toda sesión de aprendizaje, para lograr el perfil del estudiante. O sea, si nosotros, colegas, manejamos el desempeño, prácticamente, les digo con seguridad, que podemos nosotros tener muy claro a la hora de ser evaluados en una clase modelo. Eso es importante. A ver si maestro Hugo, por favor, baja el volumen de su... Buenas tardes, maestro Hugo. Si baja el volumen, por favor, de su audio. Gracias. Entonces, es importante el desempeño, conocerlo. Luego, colegas, el segundo aspecto es importante las estrategias. Estrategias para mi desempeño 1, para mi desempeño 2 y desempeño 3. Y hoy día vamos a
socializar las estrategias estandarizadas. Bueno, eso ha sido parte de una investigación de mi persona, que esta estrategia lo puedes aplicar a todas las áreas. ¿Cómo es eso? Dirás tú, ¿no? ¿Qué cosa en común tenemos todas las áreas? Las 10 áreas. Educación para el trabajo, religión, comunicación, matemática, sociales, FCC. ¿Qué tenemos en común? El uso de estrategias. Ahora, ese uso de estrategias para desarrollar ¿qué? Todas las áreas trabajamos manejo de información. Tenemos que empoderarnos de una información, sea de cualquier tipo, tanto de ciencias sociales, de historia, o de matemática, comunicación y las demás áreas. Entonces, el segundo aspecto que tenemos que tener presente, colegas, maestros, son las estrategias. Otros aspectos importantes. ¿Qué son estrategias, colegas? ¿Serán medios? ¿Serán recursos para lograr algo, un propósito, o para lograr un objetivo? ¿Qué lograremos, colegas, dentro del enfoque? ¿Estamos dentro del enfoque por objetivos o estamos dentro del enfoque por competencias, por propósitos? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde estamos? Bien. ¿Alguien de ustedes podría dar una idea que son desempeños de un lenguaje cotidiano que lo podemos utilizar? ¿Cómo lo podemos interpretar este término, desempeños? Porque ese es el eje donde va a girar toda la capacitación que vamos a realizar el día de hoy. A ver, recojo de saberes previos, maestros. ¿Qué será un desempeño? Con un lenguaje coloquial, que lo podamos nosotros decir. A ver, por favor, si participamos. Desempeños. Este término se ha acuñado a educación, trabajado en otras disciplinas, no solamente educación, que se ha acuñado y ya se ha incorporado como un término. Se emplean en el ámbito laboral, por ejemplo. ¿Cuál es tu desempeño? ¿Qué podemos decir? A ver, saberes previos, ¿qué es un desempeño? Si ustedes participan, se están desempeñando. Y el desempeño al que participa logra, garantiza un aprendizaje, porque está en juego un conjunto de capacidades y una actuación. Si no participan, es posible que escuchen, interpreten, comprendan. Sin embargo, con el tiempo, como la memoria tenemos a corto plazo, se nos olvida. Es necesario el desempeño, la participación del estudiante en aula, el desenvolvimiento, puesta en práctica, el desenvolvimiento, en otras palabras, el desempeño. Estudiante que no pone en práctica lo que se le enseña, no es desempeño. ¿Sí? Entonces nosotros también vamos a poner en práctica, colegas, haciendo interacción para que nos sea útil esta pequeña capacitación, ¿sí? Porque a través de ello fijamos las ideas. Fijamos las ideas. Cuando decimos, nos expresamos, ahí estamos desempeñándonos. Bueno, vamos a continuar entonces con dos preguntas puntuales que fue producto del examen de nombramiento 2016. A ver, ¿de dónde se sacan los criterios de evaluación, colegas? Porque todo ustedes indican, deben, en una clase de su área, deben colocar de manera clara y sencilla sus criterios de evaluación. ¿Y dónde lo extraen? ¿De dónde se sacan los criterios de evaluación? A ver, saberes previos. Está permitido equivocarnos, podemos equivocarnos, no hay problema. ¿De dónde sacamos los criterios de evaluación? Del estándar, del currículum, de la programación curricular, del perfil. ¿De dónde sacamos? De los desempeños, de las competencias. A ver,
¿Alguna participación? Y la otra pregunta, ¿de dónde lo encontramos los contenidos temáticos? Porque ustedes desarrollan un tema, ¿no? La Ilíada, la Odisea, literatura peruana, la gramática, el verbo sustantivo. ¿De dónde sacan los contenidos temáticos? A ver, colegas, participamos. Nos desempeñamos, a ver. Como ustedes indicamos en los estudiantes, no hay error, todo es aprendizaje. No hay error, todo es aprendizaje. En ese proceso uno se va haciendo el feedback. Si no va por ese camino, va haciendo el feedback. Siempre y cuando interactúe. Dos preguntas que quedan como saberes previos entonces, que no han sido respondidas todavía, vamos a ver en el desarrollo. ¿Qué debe lograr el estudiante en la educación básica regular? Otra información importante. ¿Qué debe lograr? Básica regular entendido que inicial, primaria y secundaria. ¿Sí? A ver, colegas, debemos lograr empieza con P, con E, con el perfil. Pregunta de nombramiento también. ¿Perfil de qué? Perfil de egreso, ¿no? El perfil de egreso. Tenemos aquí, el estudiante debe lograr el perfil de egreso. Es el macro de la educación básica regular. Es el fin último. Pregunta de nombramiento. Y último, colegas, a ver, ¿cómo ordenarían estos elementos? Si le dijeran, ordene de manera pertinente estos elementos, tenemos desempeños, competencia, estándar, perfil y capacidades. ¿Cómo lo ordenarían? ¿Cuál sería el primero? A ver, vamos a bosquejar, ¿ya? Unas ideas. Vamos a bosquejar. A ver, ¿cuál pondrían primero? Vamos a hacer, a ver, con una participación. A ver, ya, maestro dice competencia primero. Vamos a poner entonces competencia número 1. Ya, iría primero competencia. Muy bien, maestro. 1, competencia. ¿Cuál sería el segundo elemento para colocarlo aquí? Vamos a ver. A ver, ¿quién da más? 1, competencia. ¿Qué otro elemento ponemos? ¿Seguido de cuál? Acá tenemos 2 más. A ver, dígame el orden. Arriesguese nomás, así un poco. No hay problema. Luego, a ver, ¿qué otro elemento podríamos decir? Desempeño. Ya está, muy bien. Entonces le ponemos desempeño, dice el maestro. Desempeño número 2, 3, ¿cuál sería? A ver, un poco más grande, ahí se ve. Ahora sí. Ya, ¿qué otro elemento tenemos ahí? Me dice maestro, competencias, desempeño. ¿Qué más iría? Porque todo esto tiene un orden lógico, ¿no? ¿Qué más? Saberes previos, está bien. La idea no es que lo sepamos ahorita porque más adelante lo vamos a dilucidar. Ahorita es solamente saberes previos, como ustedes creen conveniente. A ver, maestro, Baldomero, vamos a terminar con usted. La idea no es todavía. ¿Cuál sería el otro aspecto? No. Antes de las capacidades. Ya, capacidades, antes de competencias, capacidades, dice. Ya, muy bien. Antes de competencia, capacidades. Entonces, capacidades 1, competencia 2. Luego, ¿qué más? Vamos avanzando, vamos avanzando. Luego el siguiente, ¿cuál sería? El orden. ¿Quién tiene mayor jerarquía? Ya está.
como estamos a saberes previos, entonces vamos avanzando. Entonces, el profesor dice de esta manera, te quedaría, ¿no? 3, 4 y 5, porque ya no dijo más, entiendo de que ya he dejado este orden, ¿no? Entonces, esto es saberes previos. Entonces vamos avanzando, nos vamos ya directamente a dilucidar, a vislumbrar qué es lo que era la respuesta correcta. Pero antes tenemos que hacer un trabajo previo, ¿no? Para ir empoderándonos de los contenidos. Vamos a desarrollar una sesión del área de comunicación. Y como dijimos, todo el currículum tiene que ver con competencias, capacidades y desempeños. Entonces, vemos aquí niveles de comprensión de lectura. Vamos a trabajar entonces, colegas, maestros, el área de comunicación, ¿no? Primaria tiene comunicación, secundaria también, y todas las áreas tienen plan lector. Y los desempeños van a tener las mismas características para las demás áreas, en la forma de plantearse, en la forma de cómo llegar al objetivo. Niveles de comprensión de lectura, sabemos, colegas, que son 3, cada uno niveles. A ustedes también han sido parte de un proceso de evaluación para nombramiento anteriormente. Y las preguntas que le plantean a ustedes, a todos nosotros, tanto a los directores, a los profesores que están en la carrera para ascender, le plantean preguntas, pero a veces no sabemos de qué tipo, ¿no? Entonces nosotros, como somos especialistas del área de comunicación, sabemos que las preguntas que nos plantean son de manera literal, inferencial y crítico. Son estándar del desarrollo de una competencia comunicativa. Entonces ya tenemos aquí claro que todas las preguntas que nos hagan va a tener esas características. Entonces, lo que estamos aprendiendo el día de hoy es estandarizar ciertos criterios para que cuando nos planteen preguntas diversas, nosotros podamos resolverlos de manera más eficaz, más eficiente, de manera más rápida, ¿no? Lo que queremos es tiempo, ganar tiempo. Entonces, si tenemos 3 niveles de la comprensión, del nivel más simple, intermedio y el más complejo, así vamos a verlo. L, I, C. Vamos a ver sus siglas, ¿ya? Recuérdense estos niveles porque de esa manera vamos nosotros a recordarlo. La idea es que seamos tromes en resolver problemas de comprensión de lectura. ¿Sí? LIC, que acá están las siglas. Crítico. Entonces, con este LIC, literal, inferencial, crítico, vamos a asociarlo con las capacidades. Nuestro currículum tiene como característica las capacidades. Miren, tenemos capacidades. En literal tenemos, como ejemplo, aquí 1, obtener información. ¿Qué podemos decir de lo literal? ¿Qué podemos decir de lo literal? A ver, alguien nos puede decir en lo literal que tenemos. Se refiere a elementos que están dentro del texto, ¿sí? Están dentro del texto. Literal, inferencial y crítico. Obtiene información, todo texto tiene una información, ¿sí? Hay una información que debemos simplemente hacernos preguntas para extraerlas. El inferencial es inferir información implícita que no está en el texto, y el crítico que necesitamos reflexionar, ¿no? ¿Por qué realizó tal o cual cosa el personaje? Ya, bien, entonces acá está quedando en este PPT el LIC, que son niveles de comprensión que están planteadas todas las preguntas. Ahora sí nos vamos al desarrollo. Preguntas de nivel literal, información explícita. ¿Qué significa explícita? A ver, si recordamos. Información explícita, a ver, si me apoyan ahí, ¿a qué se estará refiriendo? Información explícita. ¿Recordamos? No. Explícita lo que está, acuérdense, porque así está planteado las preguntas. Vamos a ver preguntas de examen de nombramiento y te dicen explícitas. Y no nos confundamos, cuando hablan de explícitas,
se están hablando de lo literal. Busquen acá esta relación para poder resolver de manera práctica. Literal, explícita. Literal, y ustedes saben qué es lo que ya está. Vamos a ponerle manera sencilla. Lo que está en el texto. Está. Lo que está en el texto. Por eso es explícita. ¿Sí? Está expresado. Claro, en esta parte, muy bien, nos vamos a los ejemplos. Maestros, la clave está en saber esas preguntas para reconocer las preguntas explícitas. Y es clave estas 5 preguntas. Ustedes deben saberlo, pero vamos a recordarlo, ¿no? El dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué. Otros lo dicen el qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. El qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. El quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué. Entonces, formulando estas 4 preguntas, 2, 4, 6 preguntas, nosotros podemos manejar estrategias para responder todo tipo de preguntas que nos planteen. Ya vamos a ver el ejercicio, cómo el Ministerio de Educación planteó las preguntas. Y se van a dar cuenta que es necesario conocer estas preguntas. ¿Sí? Bien, estas preguntas van a ayudar a movilizar capacidades. ¿Qué queremos nosotros en los estudiantes? Que movilicen capacidades. ¿Qué queremos que el estudiante logre? Que se desenvuelvan, que se desempeñen en ciertas acciones. Entonces, para eso, si yo como profesor quiero que ellos se desempeñen, movilicen capacidades, lo único que tengo que hacer es plantearle preguntas. No debo hacer una clase, debo plantearle preguntas para que movilicen en ellos esa habilidad. Las preguntas son un botón. Presionas ese botón y el estudiante tiene que reaccionar a ese botón. La pregunta es el botón. ¿Qué es la pregunta? El quién, cómo, dónde, cuándo, por qué. El botón. Entonces ese botón nos ayuda a trabajar la pedagogía. Cuando vayan a ver ustedes un monitoreo, un acompañamiento, una clase modelo, lo que fuera, simplemente ustedes para tener un buen desempeño como docentes, utilicen ese botón. Apliquen el botón de la pregunta para que el estudiante ponga en juego su desempeño. Un evaluador a usted le va a decir, ese profesor sabe lo que está haciendo, porque está preguntando para que el estudiante movilice sus capacidades y su desempeño. Eso así de sencillo, ¿sí? Eso es en los literales. Preguntas claves, repito, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Eso debemos tenerlo claro aquí, ¿sí? Ahora, ¿cómo conjuga esto? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se utiliza? Fácil. Acá hay un desempeño. Por ejemplo, el desempeño que está en la programación curricular del Ministerio de Educación dice lo siguiente. Identifica la información explícita, relevante y complementaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que el estudiante identifique. Para que identifique, le cuento un cuento y yo tengo que hacer que él identifique. Lo único que tengo que hacer es preguntarle. ¿Qué le preguntaría a Baldomero, por ejemplo, a un estudiante, si ha leído un cuento, para que él identifique la información del cuento, que está en el cuento? Yo pregunto, por ejemplo, ¿quién es el personaje principal? Y el estudiante dice, el personaje principal es Paco Yunque, profesor. Ya, logró el objetivo de la pedagogía. El estudiante ya lo identificó. Paco Yunque, entonces está logrando el desempeño. Identifica información explícita, porque en la historia, en el cuento, dice Paco Yunque. Ahí está. Otra pregunta. Machucamos el botón. ¿Quién era Julieta en la obra Romeo y Julieta? Y el alumno, ¿quién era Julieta? La novia de Romeo. Dos jóvenes que se enamoraron. Ah, muy bien. ¿Qué logró el profesor con esa pregunta, con el botón? Que el alumno se desempeñe. Esa es la dinámica, maestros, la dinámica de lo que debe ocurrir en aula. Sin embargo, algunos maestros todavía no conocemos la dinámica, ¿no? Competencias por acá, desempeños por acá, estándar por acá. ¿Qué hacemos? Entonces, acá le estamos dando las cosas puntuales. Tú eres buen maestro cuando sabes preguntar muy bien. ¿Para qué vas a preguntar? Para activar sus capacidades, para activar sus desempeños. Nada más.
Luego lo demás es complementario, maestro. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablamos, ya quedamos claros en lo literal. Pero Baldomero, a ver qué pregunta me harías con dónde. Pregúntame de repente a mí. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra, profesor? Me encuentro aquí en el distrito de Caraballo, Pueblo Joven Raúl Porras Barrenechea, en Lima, Perú, Sudamérica. ¿A dónde estoy? Pregunta, buena pregunta, logró el desempeño. ¿Qué otra pregunta? A ver, ahí tenemos dos siguientes. A ver, Hugo, ahí, ¿cuándo, cómo, por qué? ¿Qué preguntaría o qué le preguntarías a un estudiante respecto a una lectura? Con cualquiera de estas. A ver, vamos a arriesgarnos. A ver, vamos a ir desempeñándonos también nosotros. Tenemos cuándo. Si han leído un diario, si le han entregado a ustedes un periódico, ¿cuándo? ¿Qué le preguntarían sobre una noticia deportiva, digamos? ¿Cuándo determina tiempo, no? ¿Cuándo fue el Mundial o cuándo fue la final del Mundial de Qatar? ¿Cuándo fue? ¿El 26, el 22 de diciembre? Dice el alumno. ¿Y quién ganó? Argentina. Entonces, este alumno se ha desempeñado. Ha logrado identificar información porque algunos no lo logran. Algunos quedan en nivel C en proceso porque no lo han logrado. ¿Por qué? Porque el profesor de repente no le ha hecho las preguntas. Son los antídotos. Pan, botón, reactivos. Son los reactivos lo que nosotros debemos utilizar. Es como que estamos en un experimento, echamos gotitas para ver cómo reaccionan. O sea, lo que tiene que hacer maestro lindo, es que ellos reaccionen. Estoy tratando que ustedes reaccionen también. A ver, con algunas preguntas. Y nunca hay preguntas equivocadas o respuestas equivocadas. Solamente son preguntas y son respuestas, porque es parte de la pedagogía. Bien, ¿por qué? Tenemos quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Si manejan estos maestros, se hacen una clase perfecta. Los garantizo porque, como les digo, tengo años monitoreando, asesorando, acompañando, siendo jurado de directores, docentes, nombramientos. Bueno, nos vamos a la segunda parte, que es básica también e importante. Ya saben una parte, el nivel literal. Ahora nos vamos al nivel inferencial. Es un poco más complejo, se va complejizando la cosa. En las preguntas que nosotros vamos a desarrollar cuando nos toque, debemos saber también las inferenciales. ¿Cuál sería la idea fuerza? Preguntas del nivel inferencial. Información implícita. ¿Qué significa implícita? A ver, un lenguaje coloquial. ¿Qué es lo implícito? A ver, maestros, participamos. ¿Qué entienden por implícito? Estamos en saberes previos. Saberes previos no es saber la respuesta correcta todavía. Si sale, bien. A ver, ¿qué es lo implícito? ¿Cómo lo pueden ustedes conceptualizar, definir? Lo implícito, lo que está sobreentendido. A ver, yo sobreentiendo que no participan porque de repente no tienen audio. Podría ser. Estoy haciendo una interpretación porque no escucho participación. Puede ser una interpretación, otra interpretación implícita. ¿Qué puedo deducir yo? Que se han extraído una muela y está un poco adolorida y no hay esa participación. Podría ser. Entonces, ¿qué es implícito? ¿Qué le ponemos acá? A ver, con una palabra sencilla. Suponer, vamos a suponer, ¿no? Suposición, suponer a partir de alguna información. ¿Qué información tengo yo? Uno, que están aquí 5 participantes, 3 participantes, sin embargo hay poca interacción, está mal el audio. Entonces, tengo una información, alguna información. Tengo alguna información y a partir de ello estamos colaborando para que esta grabación
se vayan los profesores de provincia, ¿no? Si quieren participar, hagan los profesores porque van a hacerse famosos, ¿ya? Esta capacitación se va a grabar a provincia. Estamos con Baldomero, estamos con Hugo, estamos con Vita. Bueno, seguimos entonces, ya tenemos 2 saberes previos. Ahora sí vamos a ejecutar. En práctica, tenemos una diferencia. Suponer a partir de alguna información, alguna. Ahora, para aquí también hay un patrón, maestros. Hay un patrón, hay una guía, una matriz que nos ayuda a resolver todo ese tipo de información implícita. Yo deduzco que la señorita le ha sucedido algo en la escuela porque ha venido un poco molesta, un poco agresiva, un poco autoritaria, ¿no? Yo deduzco que la maestra, de repente el día de los enamorados que ha sido recién, le ha dejado plantado a su novio, ¿no? Puedo deducir porque ha venido con esa actitud, dice el alumno. Uy, yo veo que el profesor ha venido cabizbajo, seguro de 31 no le han pagado. A ver, vamos a ver, una maestra está aquí. Un momento, no puede ingresar, nos dice. Está lloviendo por la sierra, por provincia. Justamente nos dicen que quieren la grabación porque están en provincia. A ver, un momentito, vamos a contestarle a la maestra. No puede ingresar, dice. A ver, vamos a ver un momento. Mientras vamos, mucha lluvia, dice. A ver, estamos dando la clave. Intentado ingresar, pero no sirve por el lugar donde se me encuentro. Está lloviendo y señal está. Maestra, no se preocupe. Estamos grabando la clase. Maestra, buenas tardes, no se preocupe. Estamos grabando la clase, ¿sí? Lo vamos a compartir luego al grupo. Gracias. Entonces, estamos, maestros, con los tips. Estamos dando el resumen de cómo desempeñarse muy bien en un examen de nombramiento, de contrato, de directores, de ascenso. Yo también voy a dar examen de directivos, de ascenso. Entonces, el mismo patrón se sigue, colegas. Hay que estar atentos. Ya vimos lo literal, ahora vamos a lo inferencial, lo que se deduce. Bien, ¿qué es lo que dicen los desempeños? Todo esto se han sacado de los exámenes, ¿ah, colega? Bien, no sé si visualizan bien, acá lo estamos. Preguntas tipo. Las preguntas tipo van a ayudar mucho, porque a partir de esos tipos se extrapolan a todo tipo, es la matriz, de ahí sale todo, todas las preguntas. Entonces, si tú te aprendes estas preguntas, estamos bastante bien. Preguntas inferenciales, tipos. ¿Qué pasaría? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías tú? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Qué es la diferencia? ¿O qué semejanza tiene? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo por el cual? ¿Qué relación habrá entre qué conclusiones? Cuando ustedes se encuentren en una pregunta, ¿cuál es la conclusión? Ustedes no van a pensar que es literal, no van a pensar que es literal, digo, ¿no? Pero sí podemos entrar, esta pregunta es inferencial. Y buscamos las alternativas, y es sencillo y facilísimo porque son 3 alternativas. Y encontrando la pregunta, tú puedes responder de manera eficaz la respuesta. Incluso, yo me puedo atrever a decir que sin ni siquiera leer todo el texto, o hacer una lectura rápida. Porque si tienes 3 alternativas, una no va a ser, y entre 2, entendiendo estas preguntas, vas a responder rápidamente tu examen. Repito, como estamos aquí para el nombramiento, estamos todavía en una introducción, vamos a entrar a la parte de las preguntas ya puntuales, ¿sí? El desempeño de lo infiere implícitamente, lo que está ahí oculto, está oculto. ¿Ya? Dice, deduce relaciones lógicas, señala las características implícitas, determina el significado del contexto y expresiones con sentido figurado. ¿Sí? Bien.
Luego tenemos el explica el tema y explica la intención. ¿Qué intención tiene el autor? Son 3 desempeños que están dentro de la programación curricular. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es, si yo quiero que el alumno explique el tema, digo, elijo una pregunta. A ver, ¿cuál es el... a ver, ¿qué pregunta? Diga usted, si fuera así la pregunta, en todo caso esa con alternativas múltiples, ¿no? El tema de la obra Paco Yunque es, 2 puntos, la agresión del joven de Lima contra un niño provinciano. B, la discriminación y el abuso de un niño con dinero hacia un niño de la provincia. O D, la discrepancia entre 2 culturas, podría decir. Al hacer esa pregunta, el estudiante va a tener que hacer una interpretación, que la interpretación está al mismo nivel de inferir. Puedes inferir, pero también puedes interpretar. Entonces, él hizo la lectura, pero dijo, no, la alternativa B tiene que ver, la alternativa A tiene que ver justamente con la discriminación, porque en una parte de la historia decía que Humberto Grieber lo golpeaba, lo agredía a Paco Yunque, que venía de provincia. En otra parte dice que él se sentía solo, triste, abandonado, se sentaba, miraba con miedo de un lugar hacia otro. Esos indicios de esas miradas o esa acción hacen que a mí me dé como conclusión, como inferencia, como interpretación, la respuesta. Esto es la A. También podría ser una pregunta abierta. Explica cuál es el tema del texto. Entonces, que lo explique. Es la discriminación de un niño de Lima hacia un joven humilde y sencillo. Puede explicar. Entonces, aquí estamos las preguntas, ¿no? Que explique la intención del autor, similar, tiene las mismas características. ¿Sí? Las mismas características. Luego tenemos el último, maestros, el último, la última forma de cómo se plantean las preguntas, ¿no? ¿En qué nivel están las preguntas que me llegan? Tengo mis 20 preguntas que me han tomado en el examen o que me están tomando en el examen. Y yo primero lo que tengo que hacer, identificar qué es literal, inferencial o crítica. Identifico eso y ya lo tengo 50% ganado de responder de manera correcta. Pregunta de nivel crítico. ¿Qué podemos hacer de nivel crítico? ¿Qué significa crítico? ¿Magali Medina es crítica? Claro que sí. ¿Juliana Oxenford es crítica en su programa? Claro que sí. ¿Quién es más crítica? ¿Magali Medina? César Hildebrand. ¿Quién es más crítica? ¿Marta Hildebrand o César Hildebrand? ¿Quién es un crítico? Decimos, mi vecina más criticona, dice, ¿a qué entendemos por críticos, maestros? A ver, una lluvia de ideas, en palabras sencillas, ¿qué es crítico? Para escribir, a ver. Crítico. Argumento será, argumento, vamos a poner, ¿sí? Argumento, posición, ¿sí? ¿Será posición? Posición. ¿Qué más? Sinónimos. ¿Qué podemos decir? Argumento, posición. Ustedes tienen una tendencia política, dan su posición. Ustedes tienen una tendencia religiosa, dan su posición, sus argumentos. ¿Qué más? ¿Son hinchas de un equipo? Sí, dan su opinión y sus argumentos. ¿Tienen su visión de la vida? Sí, yo pienso que lo importante es el dinero, soy materialista. El otro dice lo importante es Dios, yo soy idealista. No importa el dinero. El otro profesor dice, sí, importa el dinero. Sin dinero no se hace nada. Cada uno tiene su posición y empieza la discusión. Entonces, lo crítico tiene que ver con la argumentación, la posición. ¿Qué más?
etcétera. ¿Ya? Creo que estamos claros aquí. Ahora sí, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar. ¿Qué dice el currículum? Preguntas tipo, ven acá en la parte rojita, ¿qué opinas tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Hugo? ¿Qué crees? Bueno, me parece feísimo lo que está pasando, ¿no? Con toda la corrupción que hay en el país, todo lo que hay en el Congreso, todo es una desgracia. Hugo da su posición. Baldomero, ¿qué te parece lo que sucede, Baldomero? Me parece que el gobierno está haciendo lo posible, la gente muy revoltosa, hace lo que puede. Entonces, ¿qué está haciendo Baldomero? Está dando sus argumentos, su posición. Entonces, ese tipo es el nivel crítico. Ponerme a un lado del problema o de la situación o del hecho o del asunto a tratar. Me pongo de un lado. Entonces, en una discusión de ideas. Así de sencillo, que crees, que te pareces. No sé si encuentran algo común, ¿no? Aquí, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Sí? ¿Qué te parece? Entonces, se están indicando, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que hacer el profesor en el área de comunicación. Puntual. Preguntas tipo. ¿Y qué dice el desempeño? Miren. Justo dice lo mismo, pero en otras palabras. Dice, el alumno debe opinar sobre la organización de recursos textuales. Da su opinión. Luego, que emite los efectos del texto. Emite, o sea, él tiene que dar una postura. Entonces vamos a completar acá una palabrita posición, o que también sea postura, ¿no, colegas? Postura. ¿Cuál es su postura? De derecha, postura, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Está claro a qué se refiere el nivel crítico? Magali Medina da su posición sesgada, eso no estamos analizando si es sesgada, pero estamos dando que da una posición. No digamos que es correcta o incorrecta, no hay que hablar de eso. Usted acuérdense nomás de dar su posición, sus argumentos, nada de hacer una crítica que si está buena o mala, la idea es que tengan posiciones, ¿sí? El estudiante no le vamos a nosotros como profesor decirle cómo debe pensar. Lo que nosotros buscamos es la libertad del estudiante, la libertad de pensamiento, que él forme, construya su propio pensamiento a través de los principios éticos, como dice el enfoque. El enfoque dice, enfoque por competencia, que el estudiante logre su autonomía y todo lo que haga debe hacerlo con sentido ético. La ética es lo que debe regir el actuar, no lo que el profesor le tiene que decir. Tú tienes que ser evangélico como yo, no debes creer en la Señor de los Milagros porque esos son banalidades y idolatría. Tú le estás diciendo algo que él haga. No hay que decirle a alguien que haga algo. Nosotros no somos Dios. Lo que tenemos que hacer es que él piense por su propia cuenta. Le tenemos que dar herramientas para saber pensar. Por ejemplo, ¿qué opinas tú? Y él dice, bueno, yo opino que, profesor, no sé qué opino. Ahí está tu trabajo como profesor, porque él no sabe cómo opinar. Por eso, ¿qué es la opinión? ¿Qué, pero profesor, la pena de muerte es buena o es mala? Tú no le vas a decir si es buena o mala, tú tienes que darle nomás las herramientas, las preguntas. ¿Tú qué piensas, Juancito? Yo pienso que está mal matar a alguien. Ah, y si un estudiante o una persona agrede o mata a tu mamá o agrede, ¿tú qué harías? ¿Lo defenderías? ¿Qué serías capaz de hacer por tu madre? Le pones en una situación, lo acorralas de preguntas para que él salga de ese lugar. Pues ese es un buen maestro, el método socrático, preguntas y repreguntas. Un buen maestro es aquel que tiene la habilidad, la destreza, la curiosidad, la perspicacia de saber preguntar. Tenemos que ser platones en estos tiempos, maestro. Tenemos que darnos cuenta hasta que nos vayamos especializando. Vamos a ser unos especialistas en preguntas y se va a lograr. Les garantizo que le va a servir solamente para, no solamente para el examen, para la vida diaria y cotidiana. Saber preguntar. E incluso cuando hagan capacitaciones. Bueno, alguna literatura acá cortita. ¿Qué crees que es? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿No? Son preguntas clásicas. Y acá el resumen, maestro. El literal, preguntas que debo hacer. El inferencial, que debo preguntar. El nivel crítico, que debo
Preguntar, en resumen. Ahora sí, estas son las preguntitas, el texto que vino en el examen, que muchos profesores leíamos una, dos o tres veces y nos demorábamos en identificar. Ahora con las tres niveles que hemos visto, rápido vamos a resolver. Vamos a golpear ahí. Era LIC, ¿no? ¿Recuerdan? Los niveles LIC, la L, literal, la I, diferencial, la C, crítico. 3, 3, 3. Entonces vamos a resolver. La lectura lo vamos a obviar, pero vamos a darnos cuenta cómo cae por su propio peso, como al día al dedo va a encajar los tipos de niveles de la comprensión. Solamente este pequeño párrafo voy a leer y de ahí ustedes van a poder identificar, sin leer todo. Miren, dice, con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes del tercer grado sobre la neurodiversidad, los docentes le han propuesto leer diversos textos. A continuación se presenta uno de los textos narrativos de dicha docente adaptó para ello. Entonces, un profesor le dio un texto para que lo interprete. Nosotros sabemos, ojo, que tenemos LIC, tenemos tres tipos de niveles de la comprensión. A ver, la pregunta, ¿qué nivel está? ¿A qué nivel? José vino al hospital cuando tenía 17 años. Cuando llegó a mi consultorio lo quedé mirando durante unos segundos. Era delgado, de aspecto frágil e inquieto. Me senté frente a él, cogí mi reloj de bolsillo y le pedí que dibujara. Al recibirlo, su fragilidad e inquietud desaparecieron de repente. Observó el reloj con mucho cuidado como si fuese un talismán o una joya. Se lo puso delante, lo miró con una concentración inmóvil y empezó a dibujarlo. Hasta ahí nomás. Ahora vamos a la pregunta, mira, porque hay técnicas y estrategias de hacer lo más fácil. Y aquí termina la pregunta. Dice, por transcurrir el tiempo me ha llegado a convencer de que José es un ser excepcional. No se atreve a hablar, sino solo para dar a conocer sus necesidades básicas. No se atreve a hablar. Solamente habla de manera breve, corta. No interactúa, sino solo a través de dibujos. Su información a través de dibujos. Le encanta ver objetos. En algunas ocasiones solo tiene que recomendarlos y plasmarlo en una hoja o una pared. Tiene pasión por lo particular, por los detalles y trata de imprimir su propio estilo. Muy perfeccionista el joven. Tiene un don único. Un don por la forma. Para lo concreto se configura a su manera como un artista nato. Capta el mundo en trazos y lo reproduce con una fidelidad sorprendente. Pienso que así se conecta con el exterior y demuestra su amor por la realidad. Qué bonito. Ahora sí, venimos a las preguntas, a lo que nos interesa, maestros. Pregunta. Dice, para contribuir a la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. Ahí está. ¿Qué pregunta le debe realizar la maestra para que se centre en obtener información explícita? ¿Qué dijimos que es explícita? Lo que está ahí. Debe estar ahí la lectura. Entonces, nos están preguntando, ¿cuál es la pregunta más apropiada para que el alumno extraiga información literal? Que extraiga. A ver, alternativa A, B o C. A ver, ¿qué decimos? Vamos a equivocarnos un ratito, a ver. Nos equivocamos un ratito, a ver, arriesguense. A que no arriesga no gana, dice, ¿no? Sin riesgo no hay ganancia. A ver, arriesgámonos. ¿Qué alternativa será? 1. Según el narrador de la historia, ¿en qué casos José se atrevía a hablar? ¿En qué casos se atrevía a hablar? B. ¿Qué oficio o profesión creen que tiene el narrador de la historia? La profesora está preguntando a los alumnos para que ellos reaccionen. Está activando el botón. Está activando el botón. Está poniendo el reactivo. ¿Por qué el narrador de la historia se sintió desconcertado? ¿Cuál sería la alternativa, colegas? Maestros, a ver. La alternativa. La alternativa A, ¿no? ¿En qué caso se atrevía a hablar?
Y lo acabamos de leer, ¿no? Él se atrevería a hablar, dice, se atrevería a hablar solamente para dar a conocer sus necesidades básicas. No era mucho de hablar él, solamente hablaba cuando necesidades básicas, quiero ir al baño, quiero comer, tengo calor, quiero tomar agua, solamente se expresaba. Entonces la profesora hizo una buena pregunta, ¿no? Pregunta porque acá me dice, la profesora quería que ellos obtengan información, que extraigan, literal. Entonces la respuesta correcta era esta. ¿En qué casos? Mira, el en qué a mí me dio una pista, una señal. Entonces, ojo, estaba dentro de las preguntas propuestas. ¿En qué? Simplemente tenías que haber ubicado dentro. Pregunta tipos. Siguiente, maestro, mira. La docente busca que los estudiantes ya no hagan lo literal, sino lo inferencial, lo implícito de la I. Deduzca información explícita. ¿Cuál sería la pregunta más correcta, más propicia, que ayude al estudiante a responder preguntas implícitas, que están sugeridas, no están ahí expresas, están sugeridas, están escondidas? Entonces el alumno tiene que encontrarla. Pero ¿qué pregunta sería la más apropiada? Dice, según el texto, ¿en qué momento José dejó de mostrarse inquieto y frágil? Eso será para encontrar la respuesta oculta. 2. Según el tercer párrafo, ¿qué acciones realizó José en el jardín? Según el narrador, ¿qué motivos tenía José para dibujar? A ver, la respuesta, ¿por qué dibujaba José? Esta pregunta C es buena la pregunta, pero era de nivel literal. Estaba buscando la respuesta, pero esa no nos están preguntando, nos preguntan. La profesora María, ¿qué debía preguntar para que los alumnos infieran, para que los alumnos interpreten? Pues, ¿qué botón tengo que presionar? El botón de la pregunta que necesitamos que infieran. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Está fácil, está fácil. Porque simplemente le estamos entendiendo la pregunta. Dice, deduzcan información implícita. Eso lo hemos visto en la teoría. La teoría nos dice que no está expresa, sino está escondida. Nos vamos a la siguiente pregunta. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto, dice. ¿Sí? A ver, un momento. Aquí la Miss está. Ahí está. ¿Sí? Lo identificamos la respuesta implícita. La siguiente pregunta es la tercera. ¿Se acuerdan que dijimos reflexiona, critica? Magali Medina, César Gil deben dar una posición, un argumento, una postura que debe adoptar una persona? Ustedes adoptan una postura, ¿no? Así, así, tal o cual cosa. Siempre defienden una idea. Y con los amigos, con los patas, con los conocidos hacen una discusión saludable. En las escuelas también hay discusiones saludables. Cada uno tiene su posición. A eso lo estamos llamando nosotros preguntas críticas o que el estudiante debe reflexionar. O sea, lo que se quiere es que el alumno reflexione. Porque el desempeño dice literal, dice, reflexiona sobre el contenido de un texto. Un texto tiene una forma de presentarse. El alumno puede decir, bueno, no me gusta Paco Yunque porque se promueve y se difunde mucho la discriminación. Ese texto es muy Mario Vargas Llosa, la visitadora, no, me parece, yo no estoy de acuerdo. Es decir, si el alumno da una opinión crítica, ha logrado desarrollar su competencia, su capacidad. Pues eso tenemos que buscar en la persona que se está formando, para cuando sea un ciudadano pueda tomar las decisiones más correctas, pueda solucionar problemas en la sociedad. Si no le hacemos crítico, podemos más adelante decir por qué la sociedad está así, por qué los jóvenes no son así, por qué el joven actúa así, si en el colegio no le han enseñado
a ser críticos sobre situaciones diversas. Y no solamente esta rúbrica es para los docentes de comunicación, ojo, educación para el trabajo debe promover el pensamiento crítico. Ese es un desempeño. Si yo voy a monitorear al profesor de educación para el trabajo y no me realiza preguntas que activen la reflexión del estudiante, desaprobado profesor. Yo tengo que lograr esto. ¿Se dan cuenta? No es propio de un área, es de todas las áreas. Por eso en la rúbrica dice eso. ¿Se entendió, no, colegas, maestros? La respuesta es la B. Está de acuerdo, mira B. ¿Se acuerdan? Está de acuerdo con el narrador cuando tiene que José es una persona. Acá tenemos la palabra clave. ¿Estás de acuerdo? Entonces todo es sencillo, colegas. Sabiendo las preguntas tipo, ¿estás de acuerdo? Y luego viene ¿por qué? Porque ya dice, ¿está de acuerdo sobre lo que ocurre en el Perú? Juancito, tercer año, ¿no? El aspecto sociopolítico, cultural de lo que está ocurriendo en el Perú, en el país, ¿está de acuerdo? Y dice, sí. No le puedes todavía haber desarrollado su competencia reflexiva. Todavía no lo ha logrado. Él dijo, sí. Y el otro dijo, no, todavía. Tiene que hacer la repregunta. Sí, ¿por qué? Esa es la repregunta. La re. O sea, la re tenemos que darle énfasis. Tenemos que darle énfasis porque la repregunta está lo enriquecedor. Ahí está donde el argumento. Porque a veces, así por juego, por champazo, te dicen, sí, estoy de acuerdo con lo que está haciendo con el presidente Castillo. O, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Son preguntas limitadas o respuestas limitadas, muy encerradas entre sí y no. Tiene que responder, darme argumentos, tiene que haber leído bibliografías, fuentes. Me dices, profesor, según el analista político, lo he leído yo en el periódico, profe, dice que esto, yo también estoy de acuerdo con ese analista político. La periodista dijo esto, yo creo que estoy de acuerdo porque ella dijo estos argumentos. Está bien lo que hace el alumno. Está recurriendo a fuentes para respaldar su respuesta. Porque a veces hay puntos de vista, ¿no? El punto de vista será válido, colegas, si da un punto de vista que lo que le parece, sus conocimientos empíricos, será válido. No sé si se acuerdan de Marco Aurelio de Negri, cuando dijo en una conferencia, estuvieron muchos analistas, sacerdotes, dijo, yo soy como Mao Zedong, yo no doy oídos a aquella persona e incluso personas que no hayan leído sobre algo no tienen el derecho de opinar, porque yo he leído, la persona que me quiere refutar en algo no me va a decir de sus pareceres, sus puntos de vista, sus creencias. Si me ha leído ciertos libros, ahí podemos discutir. Si no, es una pérdida de tiempo. Entonces lo dijo en una conferencia. Le traigo a colación como para tenernos nosotros presentes. Si queremos promover a un estudiante investigador, tenemos que darle tareas que investiguen para luego dar sustento a su argumento, a sus opiniones constituidas con una bibliografía, ¿no? Respaldada por bibliografía o fuentes de información. Porque si no, nos volveríamos a puro fake news. Lo leyó en fake news. Esa es una información falsa. Y estamos llenos de tanta información falsa, los fake news, que los alumnos se lo creen. Adultos se lo creen, los profesores se lo creen. Entonces, ¿qué estamos formando, colegas? ¿O qué está pasando en la sociedad? Se está tergiversando. 80% de informaciones falsas, 20 informaciones verdaderas. ¿Y de quién depende? ¿De los que dan los fake news? De ellos no depende, depende de mi persona, del alumno, de ustedes, que sepamos discriminar, separar la paja del trigo. Si no sabemos eso, bueno, o si no el alumno no sabe eso, bueno, ¿qué está haciendo el alumno, no? Entonces vamos a seguir de repente quejándonos. Entonces nosotros sabemos, colegas, ya este tipo de preguntas. Mire, hay otra vez. A ver, ¿cuál será la respuesta? Dice, en otro momento de la actividad de la lectura, el docente busca a los estudiantes reflexionen el aspecto crítico sobre los aspectos formales. ¿Cuál de las siguientes acciones es la adecuada? ¿El docente qué debería hacer? A. Pedir a los estudiantes que realicen
comentarios sobre la función que cumplen los paréntesis en el relato, pedir a los estudiantes que ofrezcan propuestas de títulos que consideren apropiados para la historia de José, pedir a los estudiantes que elaboren una línea de tiempo para organizar los hechos presentados en el texto. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, colegas? La respuesta está entre la A y la B. A ver, arriésguense. ¿Cuál será, la A o la B? ¿Qué decimos? Pedir que los estudiantes, porque la reflexión, ojo, vimos que era la opinión, pero también hay una reflexión. Opina y reflexiona o evalúa. Tienen esas características de hacer este proceso de análisis, ¿no? De reflexión. Acá le dicen en la respuesta A, la alternativa es la correcta. Pedirle a los estudiantes que realicen comentarios sobre, comentarios, la palabra clave, coméntanos Juancito, opínanos Juancito. Si hubo paréntesis, ¿por qué colocaron paréntesis? Mira, acá vemos, están entre paréntesis el texto. ¿Por qué como? Mira acá ve. En algunas ocasiones, mira ve, paréntesis. Juancito, ¿por qué colocó paréntesis? Dígame usted. Entonces, hago esa pregunta para que él me argumente, ¿no? Coméntame. Yo pienso, profesora, que lo puso entre paréntesis porque las palabras tenían frío y tuvieron que encerrarlo para que estén calientes. Ah, no, pues Juancito, está cerca, está cerca. No, lo puso en paréntesis para aclarar la información que antecede. Ah, muy bien, Juancito. Entonces, la profesora, ¿qué está haciendo? Que reflexione sobre algunos elementos que hay alrededor de la información. Al lado de información que hay, a ver, colegas, ¿por qué un escritor lo pone entre comillas? ¿Por qué pone en negritas? ¿Por qué subraya? ¿Por qué lo pone inclinada? Cursivas. ¿Por qué pone un dibujito que acompaña a la imagen? ¿Por qué pone abajo letras pequeñas? Esas preguntas son para que reflexiones sobre la importancia, sobre los aspectos formales de un texto. Porque un texto no más solamente es el texto, como ustedes saben. El título, que tiene mayúsculas, las negritas, los subrayados, los colores, son paratextos, son los que van alrededor del texto que acompañan ciertas cosas para darle mayor entendimiento cuando un lector puede hacerlo. ¿Sí? Entonces la alternativa era esta. Última pregunta, maestros, última pregunta. Estamos reforzando. Penúltima. A ver, deduzca información implícita. ¿Cuál era la implícita? ¿Qué decíamos la implícita? Información implícita, ¿cuál era, colegas? ¿Recuerdan? Que está o que no está en el texto. Que está expreso, no, implícita era la que no estaba oculto, hay que encontrarla, oculto. Implícita, ¿ya? Implícita. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas es la más adecuada? Miren, todos son preguntas, ¿se dan cuenta, colegas? Si ustedes son tromes en eso, se ascienden la escala así, rápido. ¿Sí? Sin un nombramiento rápido responden. Preguntas. El activador. ¿Sí? Muy bien. Entonces, implícita dice, ¿no? ¿Cuál será la alternativa? Según el texto, ¿en qué momento José dejó mostrarse inquieto y frágil? Dice. ¿Qué dice? Según el tercer párrafo, ¿qué acciones realizó José en el jardín? Según el narrador, ¿qué motivos tenía José para dibujar? Alternativas. A. ¿En qué momento se dejó de mostrarse inquieto y frágil? No lo dice. Da detalles, pistas, pero no te dice. Entonces tú tienes que colegirlo, tienes que concluirlo, tienes que inferenciarlo y tienes que deducirlo, porque no está expreso. Hay detalles, pistas. ¿Qué dijimos que es implícita? Que son pistas que me dan, que yo tengo que suponerlo a partir de algunas pistas o señales. Entonces una chica me mira con atención, voy a la fiesta y me mira atención de pie a cabeza, luego camino hacia el fondo, me sigues con la mirada, entonces yo hago una interpretación, esta chica, ¿por qué me mira cuando yo ingreso, cuando me dirijo a otro lugar, me mira a los ojos? Entonces yo hago una interpretación de todas esas señales, de esas pistas, porque ella está mostrando unas actitudes distintas. Entonces, yo hago mi inferencia. Colegas, puede haber inferencia
equivocadas, inferencias directas, inferencias indirectas. Exactamente, sí, muy bien. Hay inferencias directas y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que buscamos aquí es las deducciones directas que necesitamos. Esa es la alternativa de acá. Y decíamos lo siguiente. El docente busca que los estudiantes reflexionen. Otra vez, ¿en qué estamos, colegas? Que reflexionen era literal, era lo que estaba oculto, o que necesitábamos el poquito. Reflexionar, o la interrogante, ¿no? A ver, ¿cuál será la alternativa aquí? Está entre la A y la B. El narrador afirma que José mostraba entusiasmo cuando se veían. ¿Qué razones tenía el narrador para afirmar eso? B. ¿Están de acuerdo con el narrador cuando sostiene que José es una persona excepcional? ¿Por qué? A ver, acá hay dos pistas. A ver, ¿cuál es la respuesta? Obviamente que es esta, pues no, maestros, la pista B. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes? Tan sencilla como esa. Estos señores que plantean las preguntas lo hacen sencilla, fáciles. Fáciles, pero cuando sabemos los niveles de la comprensión de la lectura. El de acuerdo y el argumento. ¿Por qué? Repite, ¿se acuerda? Decíamos, puede decir que sí, pero no dice el argumento. Preguntas tipo. Estamos repasando, ¿sí? Colegas, esta es la conclusión para responder. Aquí está la conclusión. Quiero que hagan una captura de pantalla con esto. Esto les va a ayudar mucho a desenvolverse nosotros, porque nosotros nos desempeñamos como docentes en el aula. El alumno se desempeña en el aula, el capacitador se desempeña, todos nos desempeñamos, Pared de Familia se desempeña. O sea, el desempeño es la razón de ser de la educación formativa. Si estamos diciendo formativa, quiere decir, en palabras sencillas, tengo que hacer que el profesor o el estudiante ponga en práctica lo que sabe. No solamente que sea cognitivo, sino que tiene que utilizarlo. Por ejemplo, ¿cómo utiliza? Resolviendo un examen, respondiendo a la pregunta en un taller de capacitación. Si no lo hace, es medianamente competente. Están en el nivel C, en el nivel B, que es de 11 a 13, o está en el nivel A. Muy bien, se ha participado. Tiene de 14 a 17. Ah, es un alumno destacado. AD tiene de 18 a 20. Se desenvolvió. Entonces, ¿qué debe buscar un profesor en una clase modelo? Desenvolverse. ¿Qué tiene que buscar un profesor en una clase modelo? Preguntar, activar. ¿Qué debe hacer un profesor en clase modelo? Buscar los reactivos más pertinentes al nivel que quiere encontrar. Nivel literal, nivel diferencial o crítico. ¿De qué nivel? De la comprensión de la lectura. Entonces, ¿fácil o no es fácil? Sencillo, maestro. Sencillo. Sino que hay que poner en práctica. Mañana, el día viernes, vamos a tener la segunda clase. Todo está grabado, se lo va a compartir a todos los docentes de provincia. Y visualicen cada vez el video y entrenen, porque el día martes, pues un entrenamiento, porque el viernes digo, vamos a ver las rúbricas. ¿Cómo se vincula el desempeño que hemos hablado el día de hoy de las preguntas con las rúbricas? O sea, todo va articulado. Estamos yendo articulando una con otra. Ese es el aprendizaje cuando se vincula una cosa con otra. No es suelto. Ustedes hoy día han aprendido a plantear preguntas para desarrollar el desempeño del estudiante. Ahora vamos a ver qué dice la rúbrica, qué debe hacer el profesor en el aula. Y va a ser lo que estamos viendo aquí. Pero repasen, colegas, y sobre todo pregunten. Si son buenos preguntones, van a ser buenos preguntadores cuando ya estén en clase con los estudiantes. ¿No? No hay respuesta mala, nunca va a haber respuesta mala, solamente va a haber procesos de aprendizaje. Así se llaman las respuestas, las preguntas. Y las respuestas son procesos. Estoy en el proceso de aprender, estoy en el camino. Entonces, si no hacemos esa interacción, no estamos en el camino. Estamos en la meta, queriendo correr, pero estamos ahí. Sí, acá tenemos estas preguntas también.
preguntas tipos, lo que hemos pretendido, querido, en esta investigación que hemos realizado de varios colegas, queremos darle tips, queremos que sean eficaces ustedes a responder preguntas, que su tiempo de 2 horas que le dan 2 horas y media, o 3 horas en el examen, ustedes lo resuelvan en la mitad, 50%, y luego tengan tiempo para volver a revisar algunos detalles, pero esto se puede resolver en la mitad del tiempo, en el 50% del tiempo que nos dan, hasta el 70% darle, pues 70%, pero bien respondida. Y tienen 30% para relajarse un poquito, tirar, porque nosotros elaboramos preguntas también. El equipo con el cual trabajamos elaboramos preguntas para institutos pedagógicos, y sabemos que hay fórmulas de cómo plantear las preguntas. Si conocemos la matriz de la pregunta, acá le estamos dando todo eso. El viernes le vamos a dar más sobre desempeño, la carnecita le vamos a dar, nada de hueso, puro tip. Bueno, ha sido un gusto y un placer de estar en este momento. Si hay alguna pregunta, háganlo o callen para siempre. Viernes continuamos. Y lo único que les digo a los que están aquí, que inviten a los demás colegas, compartan la publicidad. Con eso están contribuyendo mucho a que la comunicación, la información se difunda. Esto es específicamente para los hermanos de provincia, que les agradezco mucho. Este video para ustedes. Ya el viernes les esperamos, ya presencialmente con todo el equipo, para absolver todas las dudas que hoy día hayan podido tener. Entonces, algo más, colegas, de repente alguna pregunta, si se le ha pasado ahí un link, están los costos, ya los profesores de provincia ya tienen ya el depósito y están conformes. Los de Lima que quieran integrarse son 20 soles el taller, 20 soles, tenemos 3 talleres, hoy es el primero, que vamos a compartir los videos, y viernes hacemos rúbrica, y el lunes cerramos con broche de oro con clase modelo, ¿no? Pero clase modelo como debe ser, pues, maestro. Hay en otras asociaciones educativas que lo están haciendo de una manera, pero acá vamos a hacer, bueno, vamos a tener sorpresas, actividades puntuales, y le vamos a obsequiar algunos tips, algunos PDF, para que sepan cómo afrontar cualquier tipo de entrevista, maestro, cualquier tipo de entrevista. Como ustedes saben, soy también miembro de la Comisión de Evaluación del Nombramiento, o sea, alguna experiencia debo tener, ¿no? Entonces, por ahí se le va a dar toda esa información. Muy bien, muchísimas gracias, ya estamos comunicándonos, abrazos para todos, y espero de repente algunas preguntas en el grupo que tenemos, ya pueden hacer algunas preguntas puntuales respecto al tema. Bien, un abrazo, estamos viendo, maestros, ha sido un gusto y que la pasen muy bien este día. Muchas gracias.